presidente. Hoy venimos con la compañera del bloque a esta sesión con la tranquilidad de saber que somos parte de una mayoría opositora en el recinto, con la esperanza de constituirnos en una oposición fuerte, consolidada, responsable. Venimos con alegría, venimos a hacer lo que entendemos que es una defensa de los intereses de todos los santafesinos. Sinceramente no creo que algunas publicaciones que se pudieron verificar en el día de ayer en la prensa gráfica de nuestra ciudad sean veraces. En el día de ayer, un matutino local decía que, como en toda negociación política, hubo un toma y daca. Un toma y daca. El oficialismo, constituido por los ediles miembros del bloque del Frente Cívico y Social, y la oposición, en estos términos, esta oposición fuerte, consolidada y responsable, que es mayoría en este recinto, el oficialismo, decía, tendrá el tratamiento del pedido de toma de deuda que tanto le urgía a Corral. Pero la oposición, o sea nosotros, a cambio, tendría un integrante aliada del Tribunal de Cuentas. Yo quiero desagraviarme y quiero negar rotundamente que esta oposición haya sido parte de una negociación de tales características. Quiero que conste en la versión taquigráfica de la sesión del día de hoy que los concejales de la oposición, junto a los concejales del oficialismo, no nos sentamos a dar un toma y daca cuando en el medio están los intereses de los santafesinos. También publicaba una declaración que no creo que sea verídica, una supuesta declaración, diría yo, de un edil que es miembro de esta oposición fuerte, consolidada y responsable. Decía ese vespertino, que no fue casual proponer a Sen, la doctora Sen, en la negociación, en esta supuesta negociación de toma y daca. Fue algo puesto por nosotros como condición para tratar el endeudamiento. Es una profesional cercana a nuestro bloque. Yo no doy crédito a esta declaración. De ninguna manera creo que el concejal Martínez Terz, según dice la nota periodística, haya hecho semejante declaración sobre una colaboradora. Decir públicamente que una colaboradora llegaría al Tribunal de Cuentas no por mérito propio, sino como resultado de una negociación que a los santafesinos les va a costar 86 millones de pesos. No doy crédito a esta declaración. No doy crédito porque esas no son frases de un dirigente peronista. Simplemente por eso. Un dirigente peronista no se expresa de esa manera. Un dirigente peronista puede tener, en situaciones como la actual, en discusiones como la que estamos dando el día de hoy, declaraciones del estilo
no aumentamos impuestos ni nos endeudamos a pesar de la emergencia. Eso sería una frase peronista. A pesar de la emergencia, no nos endeudamos ni aumentamos impuestos. Una frase de un dirigente radical sería lo que acaba de pronunciar mi colega, la concejala Adriana Molina, cuando dijo: los fenómenos extraordinarios necesitan de respuestas extraordinarias. Hay cuestiones conceptuales que distinguen la forma de pensar de un peronista y de un radical. Y de este lado del recinto somos todos peronistas. Una frase de un peronista sería: Santa Fe sale adelante con recursos propios generados por una buena gestión de gobierno. Esa es una flor de frase peronista. La declaración de un dirigente peronista es la declaración de un estadista en situaciones como esta. Y hay ejemplos en el pasado. Hay una frase textual que dice: es digno de destacar que Santa Fe esté saliendo adelante con recursos propios, porque la tentación de los gobiernos, cuando ocurren catástrofes de este tipo, es echar mano a endeudamientos y a nuevos impuestos. Fíjense, justamente lo que nos ocurre hoy en la ciudad de Santa Fe, justamente lo que estamos discutiendo hoy en este recinto. Y decía: esto no se ha pagado ni con el esfuerzo de la gente ni con endeudamientos, sino que se ha pagado con los ahorros que pudimos hacer en momentos que la provincia tenía buena recaudación, que permitieron crear un fondo anticíclico y que dieron la posibilidad de volcarlo ahora para ayudar a la municipalidad y al sector productivo. Estas son declaraciones de un ex intendente de la ciudad de Santa Fe, de un ex gobernador de nuestra provincia, que es el ingeniero Jorge Roel. Un dirigente peronista se manifiesta de esta manera. Por eso no doy crédito a las publicaciones del día de ayer de El Litoral. Un dirigente peronista, además, conduce los destinos del Estado no solo con responsabilidad, sino también con creatividad, porque es muy fácil recurrir al endeudamiento y al aumento de impuestos permanentes, pero hay que ser creativos para poder solventar la obra pública, y más aún en momentos de crisis y en medio de catástrofes, para poder hacerlo de otra manera. En aquel momento, el ex gobernador lo hacía creando un fondo anticíclico, es decir, por la propositiva. Hay otro ejemplo de un dirigente peronista que gobernó esta ciudad, que es el ingeniero Martín Balvarrey. Cuando el ingeniero Martín Balvarrey asumió la gestión, la deuda, su pasivo total era de 88 millones de pesos. Cuando abandonó su gestión, al inicio era 88.700.000. Cuando la abandonó era de 88.800.000. Es decir, incrementó en el 0,11% su pasivo total. Significándole al municipio que con el incremento de sus recursos, la incidencia de esa deuda municipal pasase de ser del 22% a tan solo el 7,5%. Ese es otro ejemplo de una actitud bien peronista. Yo me voy a permitir manifestarme en el día de hoy sobre esta cuestión del endeudamiento haciendo un análisis político del tema, porque no es una mera discusión de obras, no es una mera discusión de tasa de interés o de plazo de amortización. La discusión no es simplemente si van a ser 35 paradas de colectivo 50, si se van a comprar máquinas o solamente se van a tapar baches. Esa no es la discusión. Ese podrá ser el móvil, pero la discusión es mucho más profunda. La discusión es cuál es el Estado que se está endeudando, cuál es el Estado que va a tomar el empréstito, cuáles son las condiciones en las que el Estado municipal va a afrontar esos compromisos que pretende contraer. Esa es la discusión. ¿Y cuál es el funcionamiento actual de ese Estado? Y si las políticas que se vienen llevando adelante
están dando o no están dando resultados y cuáles son las consecuencias de esas políticas. Entonces, colegas, creo que debemos tener una mirada más amplia sobre el endeudamiento y no simplemente limitarnos a discutir si son 1.000 o 2.000 metros cuadrados más de pavimento o no. En la gestión radical del año 2007 a la fecha, la municipalidad ha tenido un incremento en el personal, en sus autoridades de gobierno, del 84%, en la cantidad de sus autoridades de gobierno. Todos sabemos que las autoridades de gobierno es el personal más costoso del municipio, son quienes cobran los sueldos más altos. ¿Sí? Un 84% de aumento de su personal de gobierno. Todo el gabinete del exintendente Barleta y del actual intendente José Corral. Y su personal de gabinete, es decir, quienes asisten a ese personal de gabinete, se vio incrementado en un 646%. Todos sabemos también que ese personal de gabinete suele ser también uno de los más costosos del personal municipal. En detrimento del personal de la planta permanente del municipio, que se vio reducida casi un 7%. El personal estable, el que tiene todos los derechos laborales. Y en simultáneo, el personal transitorio, ese que se lo contrata por un tiempo, se incrementó un 1.800%. 414 contratos. Personal transitorio. Esto es lo que un peronista denomina tercerización, achicamiento del Estado, destrucción del empleo público, precarización laboral. Va a haber elecciones sindicales en muy poco tiempo. Muchos de los que están acá son empleados municipales y han sufrido esta evolución de su puesto de trabajo. En simultáneo, mientras se incrementaba esa planta, ¿sí? Mientras el municipio crecía, uno se imagina, bueno, crece porque va a generar más soluciones, crece porque al tener más personal va a poder dar más respuesta, va a poder ejecutar mejor su presupuesto, porque va a haber más gente. Si hay una partida para limpiar calles, va a haber más gente limpiando calles, se va a limpiar mejor. Si hay una partida para destapar desagüe, se va a destapar más rápido. No pasaba eso. Tal es así que no pasaba que ni siquiera se pudieron ejecutar los presupuestos que estaban destinados para la obra pública a lo largo de todo el periodo de la gestión que mis colegas del Frente Cívico han compartido a lo largo de estos años, a tal punto que tan solo el año pasado el gasto presupuestado para la Secretaría de Obras y Recursos Hídricos fue del orden de los 280 millones de pesos y no llegó a ejecutarse ni 150 millones de pesos en todo el periodo. Lo mismo se había repetido en el año 2014. Más de 200 millones de pesos presupuestados y no ejecutaron ni 150 millones de pesos. Es decir, dinero disponible que no se utiliza para realizar la obra pública. De todo ese dinero disponible, el 60% más es de origen provincial o nacional. Es decir, que el municipio tampoco se vio muy comprometido en todos estos años con la realización de la obra pública. Es decir, no comprometió efectivamente nunca más del 30% de los recursos totales de la obra pública. Es decir, no ha tenido mucha voluntad en realizar gasto
destinado a la obra pública. La obra pública total, más allá de simplemente la Secretaría de Obras, tuvo un presupuesto en el periodo pasado de 450 millones de pesos, año 2015, y se ejecutaron 275. O sea, se dejaron de ejecutar 175 millones de pesos. La concejala Diana Molina nos dijo recién que el plan de reconstrucción de la ciudad es un plan de 162 millones de pesos. El año pasado nada más tuvieron para gastar 175 millones de pesos que no fueron utilizados por la gestión. Y el año anterior ya habían subejecutado 125 millones de pesos. Tan solo con lo que no gastaron y tenían disponible en un año, pudieron haber impedido que la ciudad se destruya para evitarnos que hoy tengamos que reconstruirla. Esta gestión tiene una constante a la hora de elaborar sus presupuestos, que es la falsedad, falsear los números, falsear la promesa, digamos, la promesa que no se cumple. Se presupuestan metodológica y sistemáticamente gastos en obra pública que inciden en un valor muy superior al que en definitiva se ejecuta. Por ejemplo, en el año 2015 el intendente prometió en este recinto que iba a destinar el 23% de sus recursos a la obra pública. No ejecutó ni siquiera el 13%. En el año 2014 prometió que iba a destinar el 20%, no llegó a ejecutar ni el 12%. Es decir, la mitad. Durante toda la gestión del señor intendente José Corral, prometieron que iban a destinar en promedio el 20% y destinaron tan solo el 12%. Es decir, exactamente la mitad. Prometer y decir vamos a hacer, digamos, y después no hacerlo. Eso es una promesa que no se cumple, cuando uno dice vamos a hacer tal cosa y después no la hacemos. Hoy venimos a discutir una promesa de gasto de 86.500.000 pesos. Veo que no se ha modificado la cifra porque este despacho se ha venido modificando en los últimos días, varias veces. Con un listado de obras que, por supuesto, prometen ejecutar. La subejecución total presupuestaria de la gestión a la cual mi colega Molina nos acaba de pedir que acompañemos un pedido de endeudamiento que nos hacen, es de 350 millones de pesos, José Carlos. Tan solo el año pasado 167 millones de pesos. En 4 años, la gestión del intendente José Corral no fue capaz de ejecutar 350 millones de pesos. Fueron incapaces de gastar 350 millones de pesos que tenían disponibles y aprobados por este honorable Consejo Municipal. No supieron gastar 50 millones en el año 2012, no supieron gastar 60 millones en el año 2013, no supieron gastar 73 millones en el 2014 y no supieron gastar 167 millones en el año 2015. El 40% de los presupuestos de obra pública no fueron ejecutados. Y en simultáneo a que no se gastan la plata que tienen disponible y autorizada, se gastan de más en otros conceptos de la vida de nuestro municipio, pero tanto se gastan de más que además gobiernan con déficit. Desde el año 2008 a la fecha, la gestión de Corral fue deficitaria. Todos y cada uno de los periodos, sin excepción.
Tan solo el año pasado el déficit del Estado municipal fue de 474 millones. 474 millones de déficit en un solo periodo. Y el endeudamiento generado, porque además este Estado municipal no tiene capacidad para pagar su propio déficit, es decir, genera déficit que alguien va a venir a pagar algún día, con la esperanza de que quizás algún gobierno peronista posterior se haga cargo de ese déficit que están dejando, ¿sí? Y que venga a reducir de nuevo el nivel de endeudamiento como hizo en las gestiones anteriores. El nivel de endeudamiento fue de 425 millones de pesos, prácticamente igual al nivel del déficit. La deuda total consolidada el año pasado, al periodo 2015 al cierre, es de 608 millones de pesos. Es decir, un 22% de los recursos del periodo. Ustedes recordarán que yo les dije que el ingeniero Barbarrey asumió en el municipio con un endeudamiento del orden del 22% de sus recursos y lo dejó con un endeudamiento del orden del 7,5%. Pues bien, en tan solo 9 años han logrado revertir este esfuerzo de todos los santafesinos y hoy los santafesinos debemos de nuevo el 22% de nuestros recursos. El exintendente Barleta incrementó la deuda municipal en un 185%. Y el incremento total de la deuda a lo largo de nuestra gestión es del 585%. Dijimos que subejecutaban la obra pública, pero también podemos decir que sobreejecutan el resto de los conceptos del gasto. Curiosamente, llamativamente, sin excepciones de ninguna clase, a lo largo de todo el periodo, sin temor a equivocarme, les puedo decir que el único gasto que se subejecuta es el de la obra pública y que todos los demás gastos prolija y religiosamente se sobreejecutan. Por ejemplo, el personal del año pasado se sobreejecutó en 200 millones de pesos. Los bienes de consumo los sobreejecutaron en 20 millones de pesos. Sobre un presupuesto de 40, gastaron más de 60. Los servicios no personales los sobreejecutaron en 100 millones de pesos. Las transferencias el año pasado en 10 millones de pesos y en el periodo 2014 en más de 20 millones de pesos. Todos los gastos sobreejecutados y curioso y llamativamente los servicios de la deuda. No encontré todavía explicación para que el presupuesto de los servicios de la deuda no coincida con los servicios efectivamente pagados de la deuda. Es muy difícil errarle en el pago de los servicios de la deuda. Es muy difícil calcular cuánto se debe y a qué tasa de interés. Un número es un cálculo ya directo, pero es muy difícil errarle. Sobreejecutaron los servicios de la deuda, pero después encontré una explicación en realidad, que tengo una teoría de por qué sobreejecutan el servicio de la deuda también. Los gastos figurativos también sobreejecutados. En definitiva, la política de gasto de vuestra gestión es esta. Todo lo que se sobreejecuta es obra pública. Todo lo que se sobreejecuta es gasto corriente. Todo el gasto corriente se va a sobreejecutar y todo lo que es construcciones se va a subejecutar. Todos y cada uno de los años. No el año pasado, 2014, 2013, 2012. Desde el año 2007 en adelante. En definitiva, señor presidente, la gestión de nuestro intendente José Corral tuvo un presupuesto total autorizado para obra pública a lo largo de su gestión
de 992 millones de pesos y ejecutó tan solo 642 millones. Es decir, el 36% del presupuesto quedó en el camino. El 36% no fue capaz de gastarlo. Y esto es una gran mentira, señor presidente. Es una gran mentira de parte del Poder Ejecutivo Municipal respecto a los santafesinos y con respecto al presupuesto que nos traen a la Cámara que discutamos y votemos. Porque yo puedo entender que una vez le votemos un presupuesto que tiene un 20% de sus recursos afectados a las obras y que por alguna dificultad no lo hayan podido ejecutar en ese periodo, que se reduzca al 10%. Puedo entender que 2 veces salteadas ocurra eso. Pero no puedo entender que todos los años, durante todos los periodos que le tocó gestionar la Municipalidad de Santa Fe, le hayan prometido al pueblo santafesino que iban a destinar el 18,1% de los recursos a obras públicas y hayan destinado tan solo el 10%, es decir, la mitad de lo que prometen. Por eso la gente está enojada. Por eso la gente está enojada. Por eso le escriben al intendente en su Facebook, le ponen: arreglame las calles, limpiame, sacame la basura, señor Corral, cambiar mi foco. Porque no ejecutan las obras. Porque tienen una realidad virtual, que es la realidad de las presentaciones y de los medios de comunicación, que con seguridad muchos de ellos ya hoy están anunciando la realización de un importante paquete de obra pública que después no se ejecuta, que después no se hace, que no se materializa, señor presidente. No lo digo yo, lo dijeron ustedes. Esto es la cuenta de inflación. Lo dijeron ustedes. Fueron a declarar y dijeron esto. Lo presentaron, lo firmaron. Esto es documentación oficial. El señor intendente nos dice que hace ya casi 5 años que nos miente, metodológica y sistemáticamente. El señor intendente nos dice que a pesar de que nosotros le aprobamos casi 1.000 millones de pesos para obra pública, no fue capaz de gastar más de 642 millones. También nos dice el señor intendente que todo el presupuesto que le dimos se lo gastó. O sea, no es que no se gastó estos 350, lo guardó para pagar, por ejemplo, la deuda que estamos. Quizás por contraer, aunque yo tengo la esperanza de que la oposición salve a los santafesinos de tener que pagar un nuevo crédito. ¿Y sabe qué, señor presidente? Yo me tomé el trabajo de saber a dónde fueron a parar esos 350 millones de pesos. Entonces empecé a sumar, a juntar. Primero pensé que era el personal. ¿Sabe que no es al personal? No fue a pagar el personal. Si uno contabiliza los millones de pesos que dejaron de ejecutar en obra pública y los millones de pesos que ejecutaron en transferencias, en bienes de consumo, en gastos figurativos, en servicios de deuda, sin el personal, la suma le da exacta. En el año 2012 subejecutaron 50 millones de pesos de la obra pública, sobreejecutaron 50 millones de pesos en todos esos conceptos. En el año 2013 subejecutaron 75 millones y más o menos 50 millones los sobreejecutaron en estos otros conceptos. En el año 2014 lo mismo. 100 millones menos para la obra pública, 100 millones más para el resto de los gastos del municipio. No para el personal no tiene nada que ver.
En toda la gestión subejecutaron 350 millones de pesos de la obra pública y sobreejecutaron en gastos vinculados a la actividad política del municipio 325 millones de pesos. Qué casualidad, las cifras se parecen, ¿no? 350, 325 acumulados todos los añitos. Qué casualidad que son tan parecidas. Mire, señor presidente, que parejo el gráfico. Mire que prolijito. Todo lo que no está abajo está arriba. Ingeniería financiera, le dicen eso. O desvío del gasto. En la calle se dice desvío del gasto. Esta gestión municipal, señor presidente, que además de todo esto que acabo de mencionar, se viene endeudando, incurre sistemática y metodológicamente, sin equivocarse en un solo periodo, sin olvidarse de hacer los deberes, en déficit. Déficit que son igual prácticamente año a año al endeudamiento. Eso quiere decir que no pueden pagar el déficit. Es decir, mientras aumenta el nivel de deuda y aumenta lo que esa deuda representa sobre los recursos totales del Estado municipal, en simultáneo están incrementando el nivel de déficit y lo que ese déficit representa en el total de los recursos municipales. Hoy la deuda representa, en realidad en el periodo anterior, el 32% de los recursos y el déficit representó el 25% de los recursos municipales y el endeudamiento el 22% de los recursos municipales. Yo no soy economista, señor presidente, pero si hay alguno en la sala que me diga si esos no son los síntomas de un Estado que está asfixiado, de un Estado que no puede pagar sus propias cuentas, de un Estado que se endeuda más de lo que debe, de un Estado que gasta mal y más de lo que puede, porque no tiene capacidad de recupero, porque todo lo que es déficit se transforma en endeudamiento, porque ya no tiene más a dónde recurrir, porque las gestiones peronistas también tenían déficit, pero lo cubrían con recursos propios, lo cubrían con disminución de la inversión financiera. Esta gestión municipal no puede disminuir más su inversión financiera porque no la tiene. Mire, señor presidente, yo como ingeniero que soy, me gustan los números y los cálculos, y me puse a ver a qué velocidad evolucionaban los distintos parámetros de la economía. Y sabe que descubrí que la velocidad del endeudamiento es más rápida que la velocidad de que crecen nuestros recursos. Pudieron controlarlo entre el año 2011 y el 2013, más o menos la llevaron pareja, lograron. Después se les escapó de la mano. Y hoy la deuda crece más rápido que nuestros recursos. Sin embargo, a nosotros nos consta que los recursos también crecen fuerte. Crecen porque la presión recaudatoria de este municipio es muy alta. Y lo dice la gente de la calle. Y lo sabemos todos. Nosotros hemos querido frenar aumentos al servicio de estacionamiento, controlar el valor de la PGI, no pudimos, siguen aumentando. Automáticamente es muy alta la presión recaudatoria. Aún así, la deuda crece más rápido que los recursos. Pero lo que es más grave, señor presidente, el déficit municipal crece más rápido que la deuda y que los recursos. El déficit desde el año 2013 está absolutamente descontrolado. Crece a razón del 50% anual.
El déficit no sería fácil encontrar varios estados municipales que puedan servirnos de ejemplo para comparar con la provincia de Chile, porque no creo que haya muchos que resistan tanto tiempo en estas condiciones de gasto. Pero le voy a contar otra cosa que descubrí. Usted sabe bien que cuando uno mira lo que conocemos como el esquema ahorro, inversión, financiamiento, ahí hay dos cálculos que son de interés, que hay otros más, pero digo que son el ahorro y la inversión. El ahorro resulta de ser los recursos corrientes del municipio menos sus gastos corrientes. Ese resultado es el ahorro. Y la inversión resulta de ser los recursos de capital menos sus gastos de capital. Ese resultado es la inversión. Curiosamente, en el año 2009, ¿sabe cuánto creció la inversión? Es un buen dato de la La inversión en el año 2009 creció un 754%, mientras el ahorro crecía tan solo al 69%. Bueno, son los números, la velocidad a la que crecían. En el año 2010, la inversión creció un 73% y el ahorro creció un 571%. Son buenos esos números, señor presidente. Uno tomaría confianza cuando ve esto valor. En el año 2011, la inversión creció un 125%, el ahorro tan solo un 15%. Y así puedo seguir contándole a qué velocidad crece año a año el ahorro y la inversión. Pero me llamó la atención descubrir que en los años impares el ahorro crece menos que la inversión. Es decir, en todos los años impares la inversión crece fuertemente. Por ejemplo, en 2009 754%, 2011 125%, 2013 inversión creció un 198%, 2015 un 168%, con fuerza en los años impares. Y en los años pares no, en los años pares no tanta fuerza, en los años pares un poco menos, moderado. Crece mucho el ahorro, años pares, ahorro. Caja le dicen. ¿Se acuerdan? La caja. Caja. Usaban mucho ese término el año pasado, el anterior, era un término que estaba de moda. La caja. Años pares. No es llamativo que los años impares sean años electorales. Yo descubrí eso, claro, digo, si invierten mucho en las elecciones, sí, son años electorales. Todos los años impares hay elecciones. ¿Qué hace el municipio? Invierte mucho en los años impares. Este año se ve que no había elecciones, porque la inversión viene de caída por ahora. Pero mire, no le ahorran en uno solo de los años. Es prolijo. Año impar, invierten. Año par ahorran, año impar invierten, año par ahorran, no le ahorran en un solo año. No hace falta mirar el calendario, señor presidente, para darse cuenta que el año que viene hay elecciones. Basta con mirar los números de la municipalidad. Para este año quieren aprobar un presupuesto de 810 millones de pesos para obra pública. No sé todavía por qué el señor intendente decidió autorrecortarse. Evidentemente es muy ineficiente la gestión del gasto. Hay inoperancia, hay ineptitud. Es muy difícil no gastar. Digamos, lo más común es que uno gaste. Que gaste es lo más fácil gastar. Más si para hacer obra. ¿Qué más quiere un intendente que hacer obra? Hay un nivel de ineptitud que yo creo que sobresale, pero que además arrastra muchos años. Quizás un funcionario que no esté gastando su dinero tenga que rendir cuenta. Se recortó el presupuesto para obra pública en 123 millones. A ver, yo me pregunto, colega, ¿para qué
le aprobamos un presupuesto con 810 millones de pesos al señor intendente para ahora, si después el mismo viene y nos dice, no, yo voy a gastar 680 nada más. ¿Saben para qué? ¿Saben para qué? Para que después puedan cubrir el gasto de la política. Para eso, señor presidente. Porque como bien demostré, con asistencia de las matemáticas, todo lo que no gastó en obra pública, lo gastó en el resto de los conceptos de gasto más vinculados a la política. Con precisión quirúrgica. Entonces, claro, vengo y miento mucho y miento grande, después gasto poquito, y entonces me sobra un montón para gastar donde se me antoje, discrecionalmente. Pero eso no es lo que el señor presidente. De esos 686 millones de pesos que él mismo se autopresupuestó, al 30 de junio de este año, lleva gastado tan solo 62 millones de pesos. Es decir, promediando el año 2016, a mitad del periodo, cuando debería tener cerca del 50% del gasto realizado, no fueron capaces de gastar ni siquiera el 10% de su presupuesto para obra pública. No han sido capaces de gastar ni el 10% del presupuesto de la obra pública. Tienen disponible más de 600 millones de pesos para gastar todavía los próximos 6 meses. Si quieren, súmenle los 350 que no se gastaron antes, son como 1.000 millones. Están ahí para que ustedes vayan a juntarlo, a buscarlo y a gastarlo. Vayan a gastarlo. Si no les pedimos que no lo gasten, si no queremos que no gasten, les pedimos por favor que se gasten el presupuesto, que usen el presupuesto que tienen asignado, el presupuesto que el propio intendente dijo, no me sobran 800 millones, quiero 600 nada más. Bueno, pues bien, gástese, no, hombre. ¿Qué está esperando? Es muy difícil, señor presidente, pensar en autorizar 86.500.000 pesos más para hacer obras de repavimentado, paradas de colectivos, todas obras importantes para la ciudad, hay que comprar máquinas, hay que hacer tantas cosas, pero hay que hacerlo, señor presidente. El problema es que no lo hacen. El problema es que tienen el dinero y no lo hacen. ¿Sabe cuánto representa al 30 de junio? Es decir, a mitad de año, hace 15, 20 días atrás. Al 30 de junio, ¿cuánto representa el gasto en obra pública de este municipio? Menos del 5%. Menos del 5%. ¿Se acuerdan cuando le decía que había una gran mentira, que era que nos prometían el 18% y ejecutaban el 10%? Bueno, no, este año viene peor, claro. Año par, ahorro. No van a gastar, ¿cómo van a gastar este año? El año no se gasta, el año viene se gasta. Menos del 5%, el 4,38% es lo que han invertido en obra pública, de todo el presupuesto que tienen autorizado. ¿Sabe cuánto representa a esta altura el gasto en aplicaciones financieras? El 23%. Lo voy a poner clarito, el lenguaje de la calle. Llevamos comprometidos el 23% de nuestros recursos para pagar el endeudamiento contraído en los periodos anteriores a mitad de año nada más. Y mientras tanto, no llegamos a gastar ni el 5% de los recursos totales en obra pública. Es difícil gobernar así, ¿eh? Es difícil. También va a ser difícil para el que venga. Después. La Secretaría de Obras Públicas, si uno la analiza por programa, al 30 de junio de este año, no estamos hablando de, no hacemos historia, estamos siendo presentes, porque
la promesa del señor intendente es arreglar los baches de la ciudad ahora, mañana, ya, a partir del lunes, me imagino. La gente está escandalizada en la calle con los baches y que se la arreglen antes de fin de año. Estamos hablando de la situación actual. Para eso nos pide la plata, tengo entendido. No es para el año que viene, para el año impar, es para ahora, para el año par, que nos pidió 82 millones pidió primero y ahora son 86 millones. Dentro del programa de mejora de la red vial, que es el que está destinado a preparar las calles, el proyecto de mantenimiento de la red vial tiene un crédito vigente de 70 millones de pesos. ¿Sabe cuánto gastamos, señor presidente? 14 millones de pesos. O sea que le quedan ahí 55 millones de pesos más que quedan para gastar. Estamos a mitad de año, no llegó a gastar el 20%. A mitad de año no llegaron a gastar el 20%. Dicho de otra forma, si había 100 baches, taparon 20. Hay 80 baches que no pudieron tapar. Pero tienen la plata para tapar esos 80 baches. No lo hacen nada más. El programa de mejora de la red vial tiene un presupuesto total de 332 millones, vigente. Ejecutaron 82 nada más, a 6 meses de gestión. No llega al 25%, ya pasó la mitad del año. A este ritmo, en la próxima mitad del año va a estar otro 25%, o sea que van a gastar el 50%. Qué casualidad, el 50% es lo mismo que vienen gastando en todas las gestiones anteriores. ¡Qué casualidad! Y así está nuestra ciudad, señor presidente. Una ciudad que se cae a pedazos, una ciudad que merece ser reconstruida. No lo digo yo, lo dicen ustedes, lo dice el propio intendente, lo dice el mensaje oficial. Un tema del que se ha hablado mucho en estos años, el de los boliches en la ciudad. Hay un proyecto que es el proyecto de obras complementarias para la relocalización de confitería. Tenía asignado un presupuesto de 2.400.000 pesos, se gastaron 0 pesos ahí. No ejecutaron un solo peso en 6 meses. Digo, si no se lo van a gastar ahí, pásenlo. A ver, si pueden pasar la plata que no se gastan en la obra pública a las transferencias, por ejemplo, o a los gastos de consumo, a los bienes de consumo, pasen algunos, pasen al resto de la obra pública. Si no van a usar a los boliches, pasen a la calle, por lo menos. No la pasen toda para los gastos corrientes. La que sí se gastaron todas la del tren urbano. Esto fue muy curioso. La del tren urbano se la gastaron todas. El proyecto de tren urbano tenía asignado 650.000 pesos, se gastaron 650.471 pesos con 64 centavos el crédito actual de ese proyecto. ¿Cuánto lleva gastado al 30 de junio? 650.471 pesos con 64 centavos. No dejaron una moneda, se gastaron todo. El tren urbano sí se rompió un par de veces, hubo que arreglarlo, 650 lucas, chao. Esa se la gastan. Hay un proyecto, curiosamente, porque estamos por votar un endeudamiento en el frente de Estado. La oposición no lo va a votar, creo yo, masivamente en su conjunto. Un endeudamiento, un pedido de endeudamiento para hacer arreglo de calle, de avenida. Hay un programa que se llama Proyecto Calle y Avenida, parecido a lo que está por hacer. Tiene un presupuesto de 9.680.000 pesos. ¿Cuánto gastaron? 89.000 pesos. 89.000 pesos. Un vecino que es frentista que tiene una vereda larga se gasta 80.000 pesos en arreglar el frente de la casa. Y el municipio en 6 meses de gestión para arreglar calle y avenida gastó, invirtió fuertemente 89.640 pesos. Realmente es llamativo. Alumbrado público cero, nada. Hay un programa que se llama Programa de Reconstrucción, es decir, repasemos, nosotros estamos por votar un endeudamiento para hacer calles. La plata que ya tiene autorizada para hacer calles no la gastan. El endeudamiento que estamos por votar es en el marco de un plan de reconstrucción. Hay un programa que se llama Programa de Reconstrucción. El programa de reconstrucción
tiene un presupuesto total de 9.958.000 pesos. Gastaron 89.640 pesos, es decir, el 1%. ¿Cómo me convencen? ¿Cómo hacen para convencerme? ¿Cómo me explican que si el programa que se llama reconstrucción no lo pueden ejecutar en 6 meses, más del 1%, van a ejecutar el endeudamiento en el marco del nuevo programa de reconstrucción por 86 millones de pesos? Si no pudieron gastar 9, ¿cómo hacen para gastar 86? Cuando uno mira la ejecución del gasto por carácter económico, al 30 de junio de este año, con un crédito vigente para construcción en dominio público de 298 millones, llevan gastados tan solo 36 millones, el 12%. A este ritmo, a fin de año, no van a llegar a gastar ni el 25% de los recursos que tienen presupuestados para las construcciones de dominio público. Les va a volver a sobrar plata. En la obra le va a sobrar plata, porque está demostrado matemáticamente que el presupuesto se la gasta toda. Después se la gasta toda. El gasto total de capital para el año 2016 es de 322 millones de pesos. Llevan gastado a mitad de año, transcurridos 6 meses, tan solo 45 millones de pesos, el 14%. No van a llegar al 30% de ejecución. Esto, señor presidente, en otros municipios, en cualquier país del mundo, es un escándalo. Sí, señor presidente. Es un escándalo. Esto es un escándalo. Esto además es una estafa a la voluntad popular, a la voluntad de los santafesinos. Y también es una estafa a la vocación de los ediles que en este recinto le aprueban presupuestos para que los utilicen y luego ustedes no los ejecutan. Y yo me voy a valer para sostener esto en una declaración que hizo usted, señor presidente, año 2005, junto con el concejal Jorge G., donde hablaba de la degradación del presupuesto. Hemos sostenido en reiteradas oportunidades que el presupuesto no constituye una ordenanza más y su aprobación es un mero trámite parlamentario. Por lo contrario, constituye una herramienta fundamental para definir el modelo de ciudad que se pretende construir. La gestión pública debería estar en el presupuesto. Señor presidente, usted no logró su objetivo en los años que lleva acompañando a esta gestión radical. Muy bien lo declamaba cuando era oposición en el recinto, pero cuando le tocó ser responsable, no fue capaz, junto con los ediles que lo acompañan en el oficialismo, de llevarlo a la práctica. Pues bien, nos han mentido a todos los santafesinos. Nos han dicho que van a destinar el 20% de los recursos a la obra pública y no llegan a destinar el 10%. Y no lo hicieron una vez. Lo hacen desde el primer día, todos los días, como reza la leyenda de su agrupación universitaria. Que todos hemos leído cuando ingresamos alguna vez a la facultad. Le voy a tirar una buena, señor presidente, porque
Yo valoro el esfuerzo hecho por usted y por mis colegas para construir un mensaje de consenso y obtener un programa de obras representativo de las necesidades de los santafesinos, y es loable el esfuerzo realizado. No todo es tan malo. En la Secretaría de Desarrollo Social, los niveles de ejecución del gasto ya están llegando al 43,6%. Viene bien, esa cuenta viene bien. Avanza fuertemente el gasto en desarrollo social, que es un tema que a nosotros los peronistas nos preocupa mucho. Viene muy bien el gasto allí, a ritmo acelerado, probablemente lo sobreejecuten para fin de año. Así que no todo está tan mal. Sí es llamativo, lo único que en el marco de esta secretaría hay un programa que es de programa de gestión del espacio público, programa de iniciativa voluntaria y cooperativa de trabajo. La coordinación de esa iniciativa, que vendrían a ser como digamos los jefes, o sea, los coordinadores, son los coordinadores de los jefes del programa de iniciativa voluntaria, tenía un presupuesto de 2.500.000 y ya se han gastado 1.800.000, el 70%. Viene rápido eso. Cuidado, porque ahí habría que advertirle al señor intendente que quizás se pase, para evitar que se sobreejecute, como viene pasando en el anterior, podemos avisarle nosotros que se está muy rápido, ¿no? Habría que revisarlo. Pero ese programa, valiosísimo, que vincula a un montón de instituciones de la ciudad de Santa Fe, incluye, entre otras cosas importantes, obras de pavimento y articulado. Y lo traigo a colación precisamente por esto, porque nosotros estamos discutiendo un programa para arreglar calles de la ciudad de Santa Fe. Yo revisé, digo, si vamos a discutir un programa de calle, vamos a revisar todos los programas que estén vinculados con la calle, en obra pública, en desarrollo, todo, porque para ver a ver cómo venimos. Ahí no venimos también, se cayó un poquito, con un presupuesto de 17 millones gastaron 234.000 pesos nada más. Viene flojo. Ese pavimento articulado no están dando muy bien eso, no estarían llegando al objetivo a fin de año, llevan gastado nada más que un 13%. A ver, yo podría decir, le podría hacer una adivinanza. ¿Cuál de los dos cree usted que se va a sobreejecutar? ¿El de la coordinación o el del pavimento articulado? A este ritmo, a fin de año, los que estén esperando el pavimento articulado en su casa, podemos decir que de cada 10 que estén esperando el pavimento articulado, 2,5 lo van a tener a fin de año. Los otros 7,5 que esperen. Pero los coordinadores van a estar cobrando bien. Capaz que cobran un poco más también. Y me llamó mucho la atención, porque yo dije que bien grande la Secretaría de Desarrollo Social, viene ejecutando todos los programas, o sea, si se está ejecutando el 43% a mitad de año, viene bien. Pero no es parejo todo bien. O sea, en algunas cosas bien y en otras no tanto. Hay un programa que se llama Programa Vínculo para la Prevención Social de la Violencia y Delito. Aclaro, en la ciudad más violenta del país, más insegura del país. En la ciudad más insegura, donde más muerte por cantidad de habitantes tenemos, ayer, bueno, todo lo dirá. Un programita que tiene 3 millones de pesos asignados, gastaron 310.000 pesos, no llegaron al 10%. En la ciudad, digo para que lo prevengamos al secretario de Desarrollo Social, que no estaría ejecutando muy prolijamente tampoco su cartera, por más que viene bien con el ritmo general del gasto. Señor Presidente, al 30 de junio de este año, los gastos corrientes totales del municipio se ejecutaron en el orden del 49,15%. Es decir, a mitad de año tenemos ejecutada la mitad del gasto corriente, como corresponde.
Sin embargo, los gastos de capital se ejecutaron en tan solo el 9,08%, no llegan al 10%. Otra vez, sin mirar el calendario, le puedo asegurar que el año que viene hay elecciones. Ahorro. El año que viene, ¿qué sería? Inversión. ¿Sabe cuál es el déficit que lleva acumulado el municipio en estos 6 meses que ya transcurrieron del año? 174 millones de pesos. ¿Se acuerda que le dije que el año pasado fue 474 millones de pesos? Y el anterior había sido 350 y pico. Ya llevamos 174. A fin de año hasta arriba estamos rondando de nuevo los 400 millones de pesos. ¿Se acuerda que le dije que el déficit crece más rápido que la deuda? ¿Se acuerda que le dije que la deuda crece más rápido que los recursos? ¿Se acuerda que le dije que el municipio estaba asfixiado financieramente? Yo no sé quién va a pagar toda esta cuenta, señor presidente. Yo no sé quién va a pagar toda esta cuenta. Y quiero aclarar algo acá porque en las conversaciones de trabajo que tuvimos en el marco del desarrollo de este despacho, nos visitó la Contralora de Echevarría, 2 veces si no me recuerdo, y hablamos de la cuestión financiera del municipio, y ella suele hablar de un déficit de, o sea, el año pasado el déficit era del orden de los 180 millones, que en realidad, señor presidente, eso es el resultado financiero, no es el déficit. El año pasado el intendente prometió que iba a tener un resultado financiero positivo de 108 millones de pesos y tuvo un resultado financiero negativo de 188 millones de pesos. Es decir, le ahorró por apenas 297 millones de pesos en un solo año. De una, no toda la gestión, en un solo año. Le erró al cálculo de su déficit en 297 millones de pesos. O sea, nos prometió que va a tener un déficit que es el resultado de la suma del resultado financiero más las aplicaciones financieras, porque las aplicaciones financieras es la deuda que nosotros estamos pagando en el periodo actual que fue contraída en periodos anteriores. Nos prometió un déficit de 137 millones de pesos, es decir, nos vino a tomar el pelo el señor intendente. Y tuvo un déficit de 474 millones, le ahorró por apenas el 344% al déficit. Yo tengo miedo, señor presidente, que este año le erre de nuevo. Está impreciso. No está afinando lejos, está equivocando. Capaz se equivoca también con este endeudamiento, capaz que no lo está necesitando. ¿Habrá sumado bien el intendente? Que nos pide 86.500.000 pesos, que parece poca plata al lado de los 650 millones que todavía tiene disponible para ejecutar obra pública. Está impreciso. Tan solo el año pasado, la deuda del Estado municipal se incrementó en 159.782.750 pesos. Tan solo en un periodo, la deuda de todos los santafesinos que pagan sus impuestos se incrementó en casi 160 millones de pesos. La deuda de todos los santafesinos fue al cierre del año pasado 608 millones de pesos, con un déficit de 474 millones de pesos y un endeudamiento de 423 millones de pesos. Y ya este año, al 30 de junio, tenemos un déficit de 174 millones de pesos. No viene bien la mano, señor presidente.
Vamos a hacer un cálculo más global de la cosa. El intendente lleva gastado en sus 4 primeros años de gestión 6.065.525.987 pesos. 6.000 millones de pesos lleva gastado en su gestión el intendente José Corral, de los cuales tan solo 642 fueron a pagar a la obra pública. A mí me da la sensación de que se le está acabando el crédito. Digo, ejemplos sobran de qué es lo que está haciendo nuestro intendente con los recursos del erario público, con los aportes contributivos de nuestros ciudadanos. 6.000 millones de pesos gastados. La cifra es importante. 6.000 millones de pesos gastados en 4 años, tan solo 600 millones fueron a parar a obra pública. En 4 años gastó 600 millones. Me detengo un segundo en eso. ¿Cómo hace para gastar en 6 meses 86 millones? Algo, digamos, en Francia le habrán enseñado un método, algo se habrá traído, algo novedoso. O sea, tuvo 4 años insistiendo, no, dame, más, no se puede gastar. 600 millones gastó en 4 años y en 6 meses pretende gastar 86. No me cierran los números, señor presidente, me parece que algo está mal. Mire, le voy a dar otro ejemplo más. En toda la gestión Corral, el programa de mejora de la red vial, es decir, el programa que sirve para arreglar las calles, que lo vamos a hacer supuestamente con este endeudamiento, tuvo un presupuesto de 375 millones de pesos. Gastó solamente 207 millones de pesos. ¿Cuánto le sobró? 168 millones de pesos. ¿Cuánto dijo la concejala Molina que costaba el plan de reconstrucción vial de la ciudad? 162 millones de pesos. ¡Qué casualidad! ¡Qué parecido el número! 162 millones de pesos necesitaban para reconstruir las calles de la ciudad y 168 millones de pesos le sobraron al señor intendente justamente en el programa que se llama de mejora de la red vial. Me parece que está claro lo que está pasando. Me parece que nos podríamos haber evitado capaz esta discusión por una sesión extraordinaria, a una semana de comenzar el periodo ordinario de sesión. ¿Con qué necesidad? Una sesión extraordinaria para discutir algo que además ya fue discutido, porque si le sobraron 168 millones de pesos y ahora le faltan 162 porque ya discutimos este tema en el debido debate presupuestario. Entonces, no veo la necesidad tampoco de esta sesión. Pero, por ejemplo, basta un botón, decía mi abuela, como muestra basta un botón. El año 2013 votó este recinto un endeudamiento de 30 millones de pesos. También era para arreglar los baches de la ciudad. La gente se quejaba mucho en 2013 de los baches de la ciudad. Y yo vi que había mucho entusiasmo con la idea de tomar un crédito, un endeudamiento para poder arreglar y que la gente deje de pisar los baches de la ciudad. Todos estaban entusiasmados, todos. El concejal Campanella dijo ese día: la verdad es que apoyamos este proyecto absolutamente esperanzados en que se puedan ejecutar estas obras, de que en la ciudad de Santa Fe, cuando terminemos el año, no existan más baches. Yo creo que a 3 años de esto, Campanella habrá perdido la esperanza que tenía. Los baches están ahí todavía. Algunos porque son del 2013 todavía. Cumplieron varios años con los baches. Deben estar todavía de aquella época. Los baches de Euterio, me parece que viene, hay uno que tiene nombre. No sé si
si supo ya que la gente le está poniendo nombre. Allá afuera la gente ha tomado la costumbre de ponerle nombre a los baches de la ciudad. El ex concejal Ferreira decía, el bloque santafesino 100% va a acompañar porque sabemos cuál es el estado de la ciudad. Esperanzado Ferreira. Quisiera que el intendente, cuando sea notificado de la normativa que hoy se está aprobando, se retracte de lo que dijo, que no podía arreglar la ciudad porque nosotros no lo autorizamos a endeudarse. Ahora se lo autorizamos. Qué casualidad, 3 años más tarde pasó algo parecido. ¿Se acuerda que en la última sesión ordinaria yo le manifestaba al señor presidente que me llamaba la atención que todos los diarios de la ciudad estaban diciendo que la culpa de que la ciudad esté llena de baches era de los concejales? Qué curioso, 3 años más antes pasó lo mismo. Alguien ya lo había hecho, pero no intentó nada nuevo. Obviamente, me imagino que no se habrá retractado y de nada le sirvió al concejal Ferreira que se retracte el intendente, porque los baches siguen estando ahí. El concejal Norman decía, la situación actual de la red vial es caótica. Voy a firmar cada proyecto que tenga que ver con arreglar baches. Confiado estaba. Fiscalizando que este dinero que se está pidiendo para que los santafesinos vivan mejor se utilice con eficiencia, y espero, señor presidente, reconocer desde esta banca en el mes de diciembre que se haya cumplido con la palabra del intendente que ha prometido tener a fin de año una red vial mejor. Esto fue el 27 de junio del año 2013. Esperaban que para diciembre del 2013 no hubiese más baches, más o menos 6 meses, como ahora. Estamos en julio, ¿sí? Y vamos a votar otro endeudamiento, van a votar algunos con esperanza, quizás se lleven un chasco, quizás no logren el objetivo. Miren que ya pasó, esto está documentado en el archivo histórico de nuestro municipio, ¿sí? Y los taquígrafos nos han hecho el favor de conservar esta memoria para que no perdamos de vista lo que pasa cuando uno es demasiado confiado, se excede en los niveles de confianza. A esta altura, señor presidente, me parece que lo menos importante de la discusión que se dio sobre el endeudamiento en definitiva resultaron siendo las obras que se prometen, porque corren el riesgo de tener la misma suerte que las promesas anteriores, ¿sí? Pero además, por un hecho llamativo, que es que en el programa de obras pusieron y sacaron en 20, 30 días, pero 3 despachos distintos por lo menos. O sea, empezamos discutiendo un posible endeudamiento para arreglar baches, a los 15 20 días estábamos discutiendo un endeudamiento para comprar máquinas y hacer unos recargadores pluviales que iban a quedar bellísimos. Uno estaba por acá por el centro, el otro estaba por Facundo Zulia. Yo me acuerdo de la explicación que usted nos dio, muy conforme en aquel momento sobre el programa con los recargadores, y una geocelda maravillosa, muy moderna, que se iba a instalar en la zona de la costa. Todo eso ya no está más, y vuelve a hacer otra vez un programa de baches y de paradas de colectivos también, que no son 50 concejales Molinas, si me permite, señor presidente, son solamente 47, digo porque se achica el número, la concejala Molina dijo en su alocución anterior a la semana, son 47, capaz que se hacen todas, no sabemos. Pero en realidad lo que quedó a la vista, señor presidente, es que lo importante no eran las obras. Acá lo que hubo es un pedido del Ejecutivo de endeudarse de 80 millones o más, porque es lo que necesita para poder sobre ejecutar gastos en otros ítems del gasto, porque va a reemplazar con estos 80 millones de pesos gasto que ya tiene aprobado para obra pública. Si no, ¿cómo me explica, señor presidente, que le sobran 650 millones de pesos, que no lo gasta y que viene a buscar 86 millones de pesos más? Bueno, yo se lo explico con los cuadros que le acabo de mostrar, que esos 86 millones de pesos van a ir a parar
o a los gastos figurativos, o a la transferencia, o a los bienes de consumo, y no lo digo porque se me antoja, lo digo porque lo hacen todos los años. Entonces la discusión no es de justicia, ni de oportunidad. La discusión es claramente política, señor presidente, y por eso le dije que tengo la esperanza de que esta oposición, que es mayoría, se manifieste contraria a la posibilidad de poner un empréstito. No es de justicia, porque no se va a hacer justicia con nadie al endeudarnos en 86 millones de pesos más. Así no es de justicia que todos los santafesinos, todos, se van a endeudar en más de 30 millones de pesos si esto se aprueba para arreglar solamente 4 calles del centro de la ciudad. Para repavimentar por completo 4 calles del centro de la ciudad. El resto, los otros 56 millones de pesos, se destinan a tapar algunos baches que están por ahí en algunos barrios, uno más cerca, otro más lejos, y otro tanto a hacer paradas de colectivos. Ahí no rige el criterio de la contribución de mejora. Nadie le fue a pedir a los empresarios, che, bueno, aporten algo si vamos a hacer paradas de colectivos. Pongan algo. Como se hizo con Barrio Cabal, que el 80% de la red de gas la va a pagar el vecino. No es un acto de responsabilidad política brindar siempre la herramienta del endeudamiento, señor presidente. Y yo quiero aclarar esto. Porque suele hacerse carne ese discurso. Hay que ser responsables, hay que permitirles gobernar, no hay que poner palos en la rueda, no hay que impedir. No siempre es responsable brindar la herramienta del endeudamiento. Cuando el Estado municipal compromete el 32% de sus recursos en deuda, cuando el Estado municipal compromete el 25% de sus recursos en déficit, cuando el Estado municipal compromete el 22% de sus recursos en endeudamiento, no es un acto de responsabilidad política brindar la herramienta del endeudamiento. Mucho menos cuando ese endeudamiento es para hacer obra pública y el mismo Estado municipal que lo solicita no es capaz de ejecutar ni el 10% de los recursos que tienen autorizados para realizarlas. Hasta el más distraído se puede dar cuenta de esto. Yo no he visto, no he encontrado, en todos los documentos que revisé, no he encontrado un solo motivo que a mí me haga pensar que debemos acompañar este pedido de endeudamiento. Pero tampoco vi gente excitada en la calle, pidiendo, manifestándose, movilizada, para pedir que el municipio se vuelva a endeudar. No he visto ninguna manifestación de santafesinos reclamando por más endeudamiento. Sí vi muchas, varias, en la puerta de la municipalidad, pidiendo obras, pidiendo soluciones concretas. Señor presidente, es un acto de responsabilidad política que nosotros, los concejales, adoptemos políticas anticíclicas, no procíclicas. Nosotros queremos ser una oposición seria, fuerte y responsable, principalmente responsable. Y por eso, señor presidente, no vamos a acompañar este pedido de endeudamiento. Gracias.
general y en particular por la mayoría reglamentaria correspondiente. Concejala Alejandro Rey. Sí, presidente, simplemente para que conste en la realidad que el voto negativo del concejal Sassoli y es mío. Así será, concejala. Gracias, presidente. No habiendo más temas que tratar, damos por finalizada la presente sesión.